Hola amigos, qué gusto saludarles este viernes de disrupción. Una propuesta de la Asociación Civil Un Estado de Derecho en alianza con Universitas Fundación. Y he tenido por objetivo, por fin, mostrar el derecho desde otra perspectiva, desde un punto de vista científico, interdisciplinar, empírico, intentando ver también cuáles son los efectos prácticos del derecho. Y eso, de lo que tanto hemos conversado acá, es también en buena medida lo que intento hacer con mis alumnos en las clases, en específico en la Universidad Católica Andrés Bello, en noveno semestre, que hay una materia que se llama Justicia Constitucional, Derecho Procesal Constitucional. Ya ustedes saben porque hace unos meses puse las conclusiones de mis alumnos sobre un libro que fuimos trabajando y leyendo y debatiendo. Yo aplico el método socrático, discutiendo cada semana, que es el libro que recomiendo de Bruno Leoni, La libertad y la ley. Allí ustedes vieron esa discusión que se fue dando sobre lo que es el concepto del derecho, incluso de la Constitución y de la justicia constitucional. Hemos seguido avanzando muchísimo en ese curso y ya la semana pasada acabamos de terminamos el semestre. Yo quería entonces por eso hacer esta edición especial. Una edición especial primero, bueno, para explicarles un poquito lo que hemos venido haciendo este grupo, que les digo, acabamos de terminar ya el semestre, y que los vean también a ellos. Porque les adelanto, al final hicimos un estudio de derecho comparado donde vimos cómo era la justicia constitucional en cada uno de un país distinto. En definitiva, analizamos más de 30 países, identificamos como los aspectos fundamentales, especiales de lo que es la justicia constitucional y vimos cómo aplica en cada país. Pero además entonces hicimos un análisis mayor que nos ha permitido ver cómo funcionan los sistemas de justicia constitucional en los diferentes países. A ver qué elementos comunes vemos, qué diferencias verdaderamente hay, qué aspectos son los que parecieran tener más incidencia en correlaciones múltiples. Eso es lo que hemos estado trabajando, y justamente sobre eso es que yo quiero, bueno, presentarles a mis alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello, que les van a presentar comparaciones que ellos hicieron entre el sistema de justicia constitucional venezolano y otros países, Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, Tailandia, Bélgica. ¿En qué parece uno y otro? ¿Hay alguna diferencia? Y luego, si echamos un vistazo a cómo le va a sus países, qué tanto incide en la prosperidad, en la socioeconomía, en el Estado de Derecho, los diferentes modelos de justicia constitucional. Ya hay bastantes noticias, porque varios investigadores están en eso, de los efectos prácticos y de cómo medir los efectos de las constituciones, de la consagración de derechos, de ciertas instituciones como tal. Incluso hay investigaciones muy interesantes que dicen cuáles son las verdaderas causas de la justicia constitucional, de que se incluyan en las constituciones la justicia constitucional. Y les digo, en análisis empírico, por ejemplo, vean a la profesora Mila Bestek de la Universidad de Pensilvania, pero también está Adam Chilton, Tom Ginsburg, en la Universidad de Chicago. Vean los trabajos de ellos, y no es para garantizar la constitucionalidad, no es porque otros países también lo hacen, no, son normalmente por problemas políticos partidistas de ese país en el momento en que se dicta la Constitución. Pareciera que las mayorías tienen la tendencia a incorporar ese tipo de sistemas, es más, sistemas concentrados, para asegurarse el control del poder o incluso que no pueda llevar adelante
en caso de perder el poder, sus políticas, la nueva mayoría que ganara unas elecciones. Miren, la profesora Nelly Rosa también, profesora de aquí en la Católica, también ya venía diciendo que sistemas concentrados de justicia constitucional se repiten más en países autoritarios, en países donde no hay Estado de Derecho. Y esa correlación la hemos visto en un análisis de derecho comparado, correlacional, estadístico, muchísimo mayor. Voy a concluir. La justicia constitucional, el derecho constitucional, a mí a veces lo que me preocupa no es solamente que esté allí, en el caso de los alumnos, que lo sepan o no, sino si eso es útil o no. Y yo casi estoy convencido de que los sistemas de justicia constitucional no son útiles. No son útiles si queremos enfocarnos en la mejora de la calidad de vida, del nivel de vida, de la prosperidad, en mayor justicia, paz, estabilidad en los países. No pareciera que es tan útil. Es más, pareciera que por lo general y en ciertas características se convierten en un gran instrumento del poder político para afianzarse. Para nosotros los venezolanos eso no es nada nuevo. La Sala Constitucional ha sido una herramienta muy eficaz, la última, en estos últimos 20 años del gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro. Eso hay evidencia. Yo lo estudié sobre cómo el TCJ, y en especial la Sala Constitucional, al estar al servicio de la revolución, termina convirtiéndose, y además por muchos mecanismos de justicia constitucional, la acción popular, los recursos de interpretación que se inventan, el mismo recurso de revisión, conocimiento de asuntos de oficio, esa amplitud de la justicia constitucional, la acción popular es dañina. Son dañinos. Y nosotros aquí lo hemos visto. Digo, los profesores venezolanos lo han documentado hasta la saciedad. Esa utilidad, conveniencia, pertinencia de esta rama del derecho, de lo que se conoce como justicia constitucional, que es algo reciente, eso tiene 100 años de creado, de inventado. Ya podremos valorar cómo ha funcionado, qué efectos ha traído. Y para eso hay que hacer estudios de derecho comparado y además estudios interdisciplinarios, y hay que meterle allí de estadísticas, aprovechar todos los indicadores que hay sobre Estado de Derecho, socioeconomía, desarrollo social, humano, de indicadores que son muy útiles y que nos permite medir los efectos prácticos del derecho y de cada una de esas instituciones. Aquí les dejo entonces, ya termino, les dejo a mis alumnos, se lo presento. Al final hice una selección de unos 6 o 7 que están hablando sobre justicia constitucional en países que la mayoría de los profesores acá en Latinoamérica no tomamos en cuenta, no conocemos. Hay similitudes, hay diferencias. Mis alumnos se lo van a contar. Por lo demás, amigos, esta edición especial a mí como me alegra muchísimo poder presentarles a mis alumnos, a esos jóvenes que son, ya ustedes saben, son en gran medida mi inspiración. Lo están haciendo muy bien. Por lo demás, espero que me den luego comentarios, entren en la web de un Estado de Derecho, www.uedlibertad.org. Se van a enterar de cantidad de cosas que este grupo, salvo yo, de jóvenes, profesores jóvenes, está haciendo. Mis alumnos, disfruten. Yo la pasé muy bien todo el semestre. Buenos días, mi nombre es Juan Andrés Natera y yo les voy a hablar sobre la justicia constitucional en la India y sus diferencias y semejanzas con el sistema venezolano.
Primero, haciendo un análisis desde la teoría, desde lo que está escrito en las constituciones, bueno, podemos partir que la composición orgánica de los poderes públicos, en el caso de la India, tenemos una división tripartita clásica, mientras que en el caso de Venezuela agregamos el poder ciudadano y el poder electoral. En ambas constituciones tenemos catálogos amplísimos de derechos fundamentales en las constituciones. En el caso de la India tenemos cerca de 40 artículos de derechos fundamentales, mientras que en el caso de Venezuela tenemos alrededor de 90 artículos de derechos fundamentales. Con respecto al Tribunal Supremo, bueno, vemos que en la India está compuesto por un juez presidente y un número de magistrados que va a ser discrecionalmente determinado por el Parlamento. Estos magistrados son nombrados por el presidente de la República y son removibles también por el Parlamento por un periodo indeterminado, desde que son puestos en el cargo hasta un máximo que cumplan los 65 años de edad. En el caso de Venezuela, bueno, tenemos que el Tribunal Supremo está dividido en distintas salas con respecto a la materia, que tienen un único periodo de 12 años, que pueden ser nombrados y removidos por la Asamblea Nacional, pero quien ejerce la jurisdicción constitucional propiamente dicha es la Sala Constitucional. Por otro lado, en ambas constituciones está consagrado el control mixto de la constitucionalidad de las leyes, y bueno, con respecto a las funciones y a las competencias de estos tribunales, vemos que en la India, bueno, el tribunal puede resolver conflictos entre entes político-territoriales, tutelar derechos fundamentales, conocer de amparos, es el último intérprete de la Constitución, es un órgano de consulta, puede tener funciones de apelación, sus decisiones son vinculantes, etcétera. Mientras que en el caso de Venezuela, bueno, la Sala Constitucional coincide con muchas de estas funciones, y además, bueno, hay otras salas que se reservan, por ejemplo, el tema de la casación y la resolución de conflictos entre entes políticos territoriales. Ahora, hagamos un análisis desde los datos, es decir, traduzcamos eso que está escrito a ver cómo se materializa o no en la realidad. Un primer dato que podemos ver, bueno, es la amplitud o la longitud de las constituciones, puesto que estamos en presencia de dos constituciones sumamente largas. En el caso de la India, la más larga del mundo, con 55.000 palabras, y en el caso de Venezuela, con aproximadamente 36.000 palabras, que si las comparamos con el promedio de constituciones mundiales, que está alrededor de 25.000 palabras, vemos que son constituciones largas, es decir, consagran explícitamente muchísimas cosas, procedimientos, competencias, derechos fundamentales, etcétera. Se podría decir entonces que garantizan muchísimo a través de lo que está escrito. Pero bueno, analicemos lo que pasa en la realidad desde el punto de vista del índice de libertad económica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un índice de libertad económica con la justicia constitucional? Bueno, porque uno de los componentes que se analiza es el rule of law, y entre ellos un componente que se llama la eficiencia judicial, y lo que mide es si las leyes efectivamente protegen los derechos de todos los ciudadanos, incluso frente al gobierno. Y bueno, y mide también, digamos, el sistema de justicia y su eficiencia en tutelar los derechos de los ciudadanos. Bueno, en este caso podemos ver que a ambos países o les va a regular en el caso de la India o les va muy mal en el caso de Venezuela, bueno, porque sus sistemas han sido considerados como sistemas ineficientes, donde hay demoras y retrasos judiciales recurrentes, donde la corrupción está presente y donde existe un componente político determinante dentro del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque existe una influencia de los otros poderes públicos en el poder judicial. Además, bueno, en el caso de la India hay una escasez de recursos, y en el caso de Venezuela, bueno, la impunidad coopera para que haya más corrupción. Después podemos verlo también desde el punto de vista del índice de libertad humana. Otra vez Venezuela es colera en este ranking, y aquí podemos ver nuevamente estadísticas de rule of law comprometidas, imparcialidad de las cortes comprometida, independencia judicial comprometida, incluso vemos un parámetro llamado interferencia militar en el sistema legal. Por lo tanto, podemos ver que el sistema de justicia venezolano no puede cumplir con sus funciones de tutela judicial efectiva. Por lo tanto, luego de esta investigación podemos llegar a varias conclusiones. Primero, que la justicia constitucional tiene un componente político muy presente, y esto lo afirmamos en el sentido de que los magistrados de estos que conforman estos tribunales supremos, estas salas constitucionales, son nombrados por órganos políticos. En el caso de la India, por el presidente; en el caso de Venezuela, por la Asamblea Nacional. Es decir, que inevitablemente la independencia judicial se ve comprometida. ¿Por qué? Porque estos magistrados dependen
para ser nombrados de órganos políticos que nada deberían tener que ver con el sistema de justicia o con el Poder Judicial. Segundo, bueno, que tener un marco más grande de justicia constitucional no es sinónimo de mayor protección de derechos fundamentales, ni de mayor calidad de vida para los ciudadanos, ni de mayor bienestar social. Esto lo afirmamos en el sentido de que ambos países que hemos analizado tienen extensas constituciones, extensos marcos de derechos fundamentales que deben ser tutelados a través de estos sistemas de justicia constitucional, que tienen extensas competencias para conocer de los casos donde se consagran amparos, recursos de amparo constitucional para los ciudadanos, para que los ejerzan directamente en esta corte. Y lo que vemos es que en la realidad todo esto que está consagrado en el papel no se traduce en la práctica, en la realidad, en que los ciudadanos tengan una mejor tutela de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, tener un marco más grande de justicia constitucional no es sinónimo de mayor protección de las libertades ni de los derechos de los ciudadanos. Y por último, bueno, que no basta con la teoría, hacen falta los datos y que el derecho que se haga tiene que ser con sentido científico, con sentido multidisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente el derecho tiene que ser medido de una manera científica a través de sus resultados. Cuando se haga una ley, bueno, en este caso que analizamos el impacto de la justicia constitucional en la realidad, vemos resultados que no son, digamos, los esperados o los que esperaban el legislador o el constituyente en su momento. Vemos que se esperaba una mayor protección de los derechos fundamentales y que en la realidad no sucede. Entonces hay que analizar eso, hay que ver por qué sucede eso y eso se hace a través del análisis de los resultados. Y bueno, una vez sepamos si los resultados son positivos o negativos, si los resultados le ofrecen derechos y libertades a los ciudadanos o si por el contrario lo restringen, solo cuando analicemos esos resultados podemos ver si el derecho que se realizó, si esta justicia constitucional que está consagrada cumple verdaderamente con sus funciones, con las funciones para los que fueron planteados. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Samuel Dabel y durante los próximos 6 minutos voy a encargar de hacer un análisis comparativo entre el sistema de justicia constitucional de la Federación Rusa con el sistema constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Este análisis lo vamos a hacer desde tres perspectivas. La primera, la organización general del poder público. La segunda, el sistema judicial y específicamente el sistema de justicia constitucional. Y en tercer lugar, un aspecto más práctico de los impactos e implicaciones que puede tener cada uno de estos sistemas en la realidad. Para empezar el análisis es importante establecer cuál es el concepto de justicia constitucional. Y esto consiste en la potestad que tiene cada uno de los estados de fiscalizar que todos los actos jurídicos que se emanen dentro de su territorio se apeguen a una carta magna o una constitución. Esto parte de un principio de supremacía constitucional, que es muy propio de los sistemas de civil law, en el cual precisamente la constitución es la norma suprema y en razón de ello las demás normas o los demás actos jurídicos tienen que precisamente adecuarse o apegarse a lo establecido por ella. Ahora bien, analizando la organización del poder público de cada uno de estos países, podemos tener que Rusia es un estado republicano, federal, democrático y de derecho. Por su parte, Venezuela está constituido como un Estado social de derecho, diseñado por lo menos a nivel constitucional y a nivel teórico para ser un sistema descentralizado. Aquí es importante aclarar que si bien ambos sistemas constitucionales están concebidos para ser descentralizados y tener sistemas de pesos y contrapesos, en la realidad la verdad es que no necesariamente se aplican tal y como fueron planteados a nivel de constitución o a nivel teórico, pero esto lo profundizaremos más adelante. Ahora bien, analizando particularmente el sistema de justicia constitucional de cada uno de los dos países, en el caso de Rusia, el sistema judicial está dividido de manera bicéfala. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen dos cabezas principales. La primera es un tribunal supremo que se encarga de labores civiles, penales, mercantiles, más que todo labores de contención y de labores de jurisdicción. Y por su parte, un sistema de justicia constitucional que está encabezado por un tribunal constitucional, que es precisamente el que se va a encargar de ejercer estas labores de control de constitucionalidad, de interpretación constitucional e incluso de determinar
qué tan apegado está a la Constitución determinados actos normativos. En el caso de Venezuela, no está este sistema bicéfalo, sino que por el contrario, es un sistema centralizado que está enfocado en un solo órgano, que es precisamente el Tribunal Supremo de Justicia, el cual a su vez está constituido por diferentes salas. Una de esas salas, y pudiese ser la sala más importante con mayores poderes dentro del Tribunal Supremo de Justicia, es precisamente la sala constitucional, que es un equivalente o un homólogo al Tribunal Constitucional de la Federación Rusa y que precisamente se encarga de estas labores de control de constitucionalidad, de interpretación de la Constitución e incluso determinar aspectos de constitucionalidad o legalidad de determinados actos normativos. Es importante también analizar a profundidad cuál es el sistema de elección de cada uno de estos países, el sistema de elección de los magistrados o de los jueces en general. En el caso de Rusia, las postulaciones se realizan a través del Ejecutivo, es decir, el presidente introduce ante el Parlamento una serie de candidatos. De esa serie de candidatos, el Parlamento escoge el que considera más apto para ejercer las funciones de magistrado, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. En el caso de Venezuela, es un sistema que posee muchos más pesos y contrapesos y posee más filtros. ¿Cómo funciona? Precisamente que en Venezuela se crea un comité de postulación. Ese comité de postulación tiene que proponer ante el Poder Ciudadano una lista de candidatos. Luego el Poder Ciudadano se encarga de filtrar nuevamente esta lista de candidatos y esa lista definitiva se le pasa al Parlamento, en el caso de Venezuela a la Asamblea Nacional, para que se termine de elegir a los magistrados que van a representar al Tribunal Supremo de Justicia. Vemos entonces que desde un punto de vista de pesos y contrapesos, el sistema de Venezuela termina siendo más deseable desde el punto de vista por lo menos de la elección de los jueces, precisamente porque no todo este poder queda en el Ejecutivo, sino que existe mayor nivel de control desde el poder legislativo. En el caso de Rusia, si bien el presidente no escoge directamente a los magistrados, la verdad es que sí tiene un alto poder de elección precisamente porque él es quien los postula. ¿Cómo se reflejan estos fenómenos o estos impactos en la sociedad de cada uno de los países? Ambos son sistemas profundamente presidencialistas, que esto no es casualidad, y además son países con altos niveles de fragilidad institucional. Esto es particularmente peligroso porque precisamente los países que se caracterizan por ser totalitarios son países que tienen bajos niveles de institucionalidad. Y en el caso de Venezuela como de Rusia son países altamente presidencialistas en el cual normalmente el poder ejecutivo suele ponerse por encima del poder judicial o de los demás poderes, lo cual se traduce precisamente en falta de institucionalidad, falta de pesos y contrapesos y a su vez incluso en ciertas posturas totalitaristas. Ahora bien, tenemos que establecer que ningún sistema es perfecto, pero desde un punto de vista de pesos y contrapesos e institucionalidad, el sistema de Venezuela termina siendo mucho más deseable y en ese sentido termina siendo mejor a nivel comparativo. Hola, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Granadillo y el día de hoy vamos a estar conversando sobre justicia constitucional. Vamos a analizar la justicia constitucional en Ucrania, en Venezuela, sus diferencias, sus similitudes. Pero primero unos datos básicos. Sabemos que Ucrania es un país europeo, en Europa del Este. Se encuentra en el puesto 74 del Índice de Desarrollo Humano y en el puesto 72 del Índice de Estado de Derecho Global. Por su parte, Venezuela, ubicado en el norte de América del Sur, está en el puesto 113 del Índice de Desarrollo Humano y en el puesto 126, es decir, los últimos en el Índice de Estado de Derecho Global. Como una introducción al tema, ¿qué es la justicia constitucional? Tenemos tres puntos de vista. El sustantivo se refiere al sistema que garantiza la supremacía constitucional y la defensa de los derechos y libertades de las personas. Desde un punto de vista orgánico, se refiere a la organización, atribuciones y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales encargados de resolver los conflictos constitucionales. Y desde un punto de vista procesal, se refiere a los medios de impugnación existentes en el ordenamiento jurídico para asegurar la vigencia de la Constitución. ¿Cómo es esto en Ucrania? Pues tenemos que la Constitución ucraniana en su artículo 8 define que ella tiene la más alta fuerza jurídica y el órgano constitucional encargado de hacer velar por esto es el Tribunal Constitucional de Ucrania, que es distinto e independiente del resto de tribunales del país y que tiene las más amplias facultades para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y de interpretar oficialmente la Constitución.
Por su parte, en Venezuela, el artículo 7 de la Constitución nos dice que ella es la norma suprema y que es el fundamento del ordenamiento jurídico. El encargado de velar porque esto sea así realmente son todos los tribunales de la República, solo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene encargado el control concentrado de la constitucionalidad y el resto de los tribunales el control difuso de constitucionalidad. En ejercicio del control concentrado, la Sala Constitucional puede declarar la nulidad total o parcial de leyes y demás actos dictados por el poder público que vayan en contra de la Constitución. En cuanto a sus semejanzas, encontramos que en ambos países la jurisprudencia emanada de la Sala o del Tribunal Constitucional es vinculante para el resto de los poderes públicos y es inapelable, tal como lo vemos en el artículo 335, última parte de la Constitución venezolana, y en el artículo 151 de la Constitución de Ucrania. Con respecto al control de constitucionalidad, vemos que en ambos países existen recursos directos para controlar la constitucionalidad de las leyes. Por ejemplo, el artículo 336 de la Constitución venezolana define que la Sala Constitucional puede declarar la nulidad total o parcial de leyes dictadas por la Asamblea Nacional. Además, puede declarar la constitucionalidad de los tratados internacionales y los demás actos dictados por el poder público. Mientras que en Ucrania, la ley del Tribunal Constitucional contempla los recursos de petición y apelación constitucional para controlar la adecuación de las leyes con la Constitución ucraniana. Con respecto a la supresión de leyes, vemos que en ambos países, una vez que la Sala o el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de una ley, esta es expulsada del ordenamiento jurídico y pierde todo tipo de eficacia. Ahora bien, con respecto a las diferencias, tenemos el recurso de revisión de sentencias. En Venezuela, a pesar de que esto no está expresamente previsto en la Constitución o en la ley, la Sala Constitucional, en el caso Cuerpo Turismo, se creó una facultad discrecional para revisar de oficio las sentencias definitivamente firmes dictadas por otros tribunales para mantener la coherencia constitucional. Mientras que en Ucrania existe un recurso de inconstitucionalidad por las sentencias, sin embargo, este solamente puede ser ejercido a instancia de parte por la persona que considere que una sentencia dictada en su caso particular afecta sus derechos constitucionales. Además, para hacer uso de este recurso, primero tuvo que haber ejercido el recurso de apelación y el de casación. Por otro lado, también tenemos el tribunal como cuarto poder. En Venezuela, la Sala Constitucional está integrada al Poder Judicial, que es uno de los 5 poderes que conforman el poder público nacional en Venezuela, mientras que en Ucrania el Tribunal Constitucional es independiente, distinto y autónomo del resto de los tribunales, incluido el Tribunal Supremo ucraniano. Y por último, la última diferencia que queremos resaltar es sobre la designación de los jueces. En Venezuela, los 7 magistrados que conforman la Sala Constitucional son escogidos por la Asamblea Nacional en un proceso en el que también participa el poder ciudadano y la sociedad civil. Mientras que en Ucrania, los 18 jueces que conforman el Tribunal Constitucional son escogidos 6 por el presidente, 6 por el Parlamento ucraniano y 6 por el gremio de jueces. Esto es todo lo que queríamos conversar por el día de hoy. Muchas gracias. Buen día a todos, mi nombre es Ámbar Chacón y el día de hoy les presentaré un análisis comparativo sobre la justicia constitucional en Azerbaiyán y Venezuela. El punto principal de comparación se centra en cuál es la norma fundamental de cada ordenamiento jurídico, si es que la hay. En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es su norma fundamental. Se compone de 350 artículos y fue promulgada en el año 1999 mediante Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, tenemos que la Constitución de Azerbaiyán también es la norma fundamental de su ordenamiento jurídico. La misma entró en vigor en el año de 1995 a través de un referéndum nacional azerí y se compone de 158 artículos. En cuanto a la estructura de gobierno, ambos estados se rigen por el principio de separación de poderes, según el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del estado son ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Sin embargo, tienen sus discrepancias.
En el caso de Venezuela, el artículo 136 de la Constitución amplía el número de poderes públicos del Estado, pasando de ser 3 a 5 poderes independientes, los cuales son el Poder Ejecutivo, ejercido fundamentalmente por el Presidente de la República de Venezuela, el Poder Legislativo, que lo ejerce la Asamblea Nacional de la República, el Poder Electoral, ejercido por el Consejo Nacional Electoral, el Poder Judicial, que lo ejerce el Tribunal Supremo de Justicia, y el Poder Ciudadano, que se ejerce a través de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General. Mientras que en el caso de Azerbaiyán, el poder público nacional se divide en los 3 poderes fundamentales, los cuales son el poder ejecutivo, que lo ejerce el presidente de la República de Azerbaiyán, el poder legislativo, el cual está a cargo del Miliharis, que es una especie de parlamento, y el poder judicial, que es ejercido por los tribunales de la República de Azerbaiyán. En cuanto a la justicia constitucional, podemos encontrar algunas diferencias relevantes. En el caso de Azerbaiyán, el órgano competente es el Tribunal Constitucional de la República, siendo un tribunal independiente. Sus decisiones son obligatorias y vinculantes en todo el territorio del país, es la máxima autoridad en materia constitucional y su competencia es bastante amplia. Sus representantes son electos por el Miliharis por directa recomendación del Presidente de la República para ejercer sus funciones por un tiempo determinado. Por su parte, en Venezuela, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, la justicia constitucional corresponde a todos los jueces del territorio nacional y la ejercen a través del control difuso y control concentrado de la constitucionalidad. En Venezuela existen 2 salas del Tribunal Supremo de Justicia que son competentes para conocer en materia de jurisdicción constitucional, siendo la Sala Constitucional la máxima autoridad en esta materia y la Sala Político-Administrativa la cual es competente en casos de nulidad de actos administrativos. Sin embargo, dentro de esta comparación también podemos encontrar algunas semejanzas que son muy importantes de señalar. En cuanto a la designación de los magistrados, en Azerbaiyán son electos mediante el Miliharis, por directa recomendación del presidente, mientras que en Venezuela los diputados son electos también por la Asamblea Nacional, pudiendo precisar que en ambos casos no se trata de jueces vitalicios y que no hay una autonomía e independencia real de los poderes públicos nacionales, entendiendo entonces que hay una especie de subordinación de estos al poder ejecutivo o partido político que se encuentra en el poder al momento. También nos encontramos que en ambos casos la jurisprudencia es vinculante para todos los tribunales a nivel nacional sobre la interpretación constitucional y que incluso las sentencias pueden suprimir el derecho para todos y obligatoriamente a las leyes. Además, cabe resaltar que estos tribunales son la máxima autoridad competente en materia constitucional, ejerciendo el control directo y con amplias facultades. Finalmente, y después de haber precisado estos puntos, surge una duda, y es que podríamos hablar realmente de una justicia constitucional en estos países. Cuesta un poco creer que sí, cuando se evidencia la realidad de que todas estas cuestiones están subordinadas al órgano político que se encuentra en el poder para el momento. Y a manera de reflexión quisiera compartir una frase de un escritor estadounidense llamado Paul Auster, el cual nos dice que si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Gracias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el sistema de justicia constitucional en Holanda? Hay un tribunal que se encarga de esta labor. ¿Cuáles son los recursos y acciones para revisar las leyes o ejercer garantías fundamentales? ¿Hay alguna semejanza con el sistema venezolano o alguna diferencia? Abordaremos todo esto en el siguiente video mediante una comparativa con el esquema vigente de justicia constitucional que opera en Venezuela. En primer lugar, los Países Bajos son una monarquía constitucional desde 1815. Por ende, el jefe de Estado es un rey cuyos poderes se establecen en la Constitución y son extremadamente limitados. Respecto al poder público, el Estado neerlandés se basa en la clásica división política tripartita definida por Montesquieu. En este sentido, tenemos un poder judicial, por supuesto independiente, del legislativo y del ejecutivo, cuyo máximo órgano es la Corte Suprema, encargada de conocer los recursos de casación. El poder legislativo se comparte entre el Parlamento, llamado
llamados Estados Generales, formados por 2 cámaras y el gobierno, mientras que el Poder Ejecutivo tiene el gabinete holandés como la mayor figura de jerarquía. Ya en este punto podemos identificar una serie de diferencias respecto al sistema venezolano, en el cual, de acuerdo al artículo 136 de la Constitución, el poder público se distribuye entre el poder municipal, estatal y nacional, esto de manera vertical, y el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Esto de manera horizontal. De igual forma, Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna valores superiores y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Es decir, opera un sistema presidencialista donde el máximo representante del Poder Ejecutivo es electo para un mandato de 6 años, teniendo la posibilidad de ser reelecto de inmediato y por una sola vez. Ahora bien, es momento de la verdad. Respecto a la justicia constitucional, hay un tribunal o sala constitucional en Holanda, hay recursos para interponer acciones de protección por violación a garantías de orden constitucional. En primer lugar, debemos recordar el concepto material de justicia constitucional que nos brinda el doctor Alan Bruder Carías, entendido como la posibilidad de ejercer un control judicial de la constitucionalidad de las leyes y demás actos del Estado. En este sentido, la Constitución de los Países Bajos, que sigue vigente desde 1848, no incluyó ni contempla la posibilidad de revisar judicialmente las leyes o medidas adoptadas por el gobierno o el Parlamento en contra de la Constitución. Hoy por hoy, en virtud del vigente artículo 120, los Países Bajos no tienen un sistema de justicia constitucional o de revisión judicial contra la Constitución de las leyes aprobadas por el Parlamento del gobierno porque se lo prohíbe expresamente, está prohibido. No obstante, aunque en los Países Bajos no existe la posibilidad de una revisión constitucional, sí tienen un sistema por el cual los proyectos de ley se presentan al Departamento de Consulta del Consejo de Estado para así obtener un asesoramiento del mismo sobre un determinado proyecto de ley antes de que sea presentado a la Cámara Baja. Sin embargo, el Consejo de Estado solo asesora y por tanto no emite juicios vinculantes. No obstante, aunque el Poder Judicial holandés en ningún grado ni jerarquía está autorizado para revisar las leyes del Parlamento contra la Constitución, sí pudiésemos hablar de cierto tipo de revisión constitucional a través de los artículos 93 y 94 de la Constitución neerlandesa. De hecho, el artículo 120 de esa Constitución no prohíbe al Poder Judicial neerlandés revisar las leyes que vayan en contra de disposiciones europeas de derecho regional o internacionales que versen sobre derechos humanos y libertades fundamentales. Aunado a esto, no debemos dejar de lado la siguiente pregunta: ¿hay algún mecanismo o acción procesal que se consagre en la Constitución para que los individuos puedan interponer ante un órgano jurisdiccional que pertenezca a la estructura del Poder Judicial y hagan valer sus pretensiones? Nuevamente la respuesta es que no. La Constitución de Holanda no contempla expresamente en su texto algún recurso o mecanismo de impugnación. Es más que obvio entonces como el sistema judicial holandés es radicalmente opuesto al venezolano, donde el artículo 266 de la Constitución expresamente consagra que son atribuciones del TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción constitucional, y luego especifica que dicha labor del control de la constitucionalidad será llevada a cabo por la Sala Constitucional compuesta por 7 magistrados. Incluso la norma suprema venezolana estipula un título entero, el título 8, dedicado a la protección, integridad y garantía en la Constitución, y señala desde los artículos 333 al 336 que todos los jueces, en el ámbito de sus competencias y conforme lo previsto en la Constitución, están obligados a asegurar su integridad. De hecho, se señala que en el caso de la incompatibilidad entre la Constitución y una ley, se aplica la disposición constitucional correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decirlo conducente. Es decir, en Venezuela se contempla un sistema mixto de control judicial, ya que hay un órgano específicamente creado para ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes, pero los demás tribunales de inferior jerarquía deben desaplicar normas que sean incompatibles con la Constitución, para así aplicar la misma correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. De igual forma, se especifica que le corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional el ejercicio de la jurisdicción constitucional, es decir, declarar la nulidad de las leyes y demás actos del órgano que ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando estos choquen con la Constitución. Los recursos que se pueden interponer para hacer valer el control de la constitucionalidad son los consagrados en el propio texto, es decir, una acción popular de inconstitucionalidad, una acción de amparo, un recurso de interpretación de las leyes u otro caso concreto de carácter jurisdiccional cuya competencia esté atribuida a la Sala Constitucional.
Por otro lado, el artículo 335 señala que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios son vinculantes para las otras salas y demás tribunales de la República. En este sentido, al identificar las atribuciones de la Sala Constitucional, nos encontramos que la misma puede declarar la nulidad total o parcial sobre leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, sobre constituciones y leyes estadales, ordenanzas municipales, actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional y, en general, sobre todo acto dictado por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del poder público cuando estos choquen con la Constitución. Incluso también puede verificar, a solicitud del presidente o la Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales suscritos por la República antes de que estos sean ratificados. Todo lo anterior quiere decir que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resuelve las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declara cuáles deben prevalecer. También dirime controversias constitucionales que se susciten entre cualquiera de los órganos del poder público y hasta revisa la sentencia definitivamente firme de amparo constitucional y de control de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República. En conclusión, mientras en el caso de Holanda, como ya se mencionó, el Poder Judicial no tiene voz respecto a la constitucionalidad de la legislación, pero sí se puede remitir al derecho europeo regional, así como al derecho internacional, en Venezuela se prevé un sistema de control de la constitucionalidad mixto que se manifiesta no solo en la facultad de decretar la nulidad de leyes que resulten inconstitucionales, sino en la potestad de manifestarse en torno a la constitucionalidad de los tratados internacionales antes de que sean ratificados, de las leyes que hubiesen sido vetadas por el presidente de la República, del carácter orgánico de las leyes que sean calificadas como tal por la Asamblea Nacional, y por la omisión del Poder Legislativo al revisar las sentencias firmes siempre que éstas cumplan con ciertos requerimientos dictadas por las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y más tribunales que integren el Poder Judicial. Buenos días, mi nombre es Tiffany Castillo y a continuación yo les voy a hablar sobre la justicia constitucional en Turkmenistán en comparación con la justicia constitucional venezolana. Debemos comenzar destacando que Turkmenistán y Venezuela responden a ideales sociales y culturales completamente diferentes, empezando por el hecho de que Venezuela se trata de un Estado democrático, social de derecho y de justicia, y por otro lado Turkmenistán se guía por un sistema de Estado laico, democrático y jurídico. Es decir, estamos en presencia de un Estado que, en primer lugar, evade los motivos religiosos y que se basa en valores democráticos y jurídicos para la definición de sus principios constitucionales. Es aquí donde surge la primera diferencia, ya que al nuestra Constitución incluir la denominación Estado Social de Derecho y de Justicia, se está produciendo una contradicción que puede ser irreparable, motivado que el Estado de Derecho tiene por objetivo el control del poder a los fines de garantizar los derechos individuales, y en contraparte el Estado Social busca garantizar prestaciones generales por parte del Estado con el objetivo de evitar la desigualdad. En consecuencia, podemos observar que la justicia constitucional de Turkmenistán responde a valores definidos y claros y en contraparte la justicia constitucional venezolana responde a criterios que están en contradicción y que estarán sometidos a una constante interpretación. Basándonos en lo dicho anteriormente, otra de las diferencias que podemos encontrar en estos ordenamientos jurídicos es que en Turkmenistán no existen instituciones como la Sala Constitucional, ya que en este país el control de la constitucionalidad de las leyes queda reservado para la vigilancia de la propia ley y se restringe la intervención en materia de ámbito constitucional en lo relacionado a su interpretación, facultando solamente a las autoridades determinadas por la propia Constitución, los cuales son específicamente el Mejlis, que es mejor conocido como el Parlamento de Turkmenistán, lo cual ocasiona que en este país no existan recursos que pueden intentar los particulares para promover la inconstitucionalidad de una ley. Aunado a esto, podemos afirmar que en este ordenamiento jurídico no existe la jurisprudencia vinculante en materia constitucional al no existir un órgano receptor judicial que lo admite. En contraposición a esto, en Venezuela se aplica el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, ya que se permite que los jueces desapliquen normas que se consideren manifiestamente inconstitucionales, e igualmente nuestro ordenamiento jurídico contempla que el Tribunal Supremo de Justicia tiene competencia de la jurisdicción constitucional en sala constitucional, y además se considera que en este caso se aplica un control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, ya que las decisiones sobre inconstitucionalidad que sean emanadas por esta sala pueden llegar a tener carácter vinculante. Es por esta mixtura de controles que la Constitución permite que se dé una participación amplia, ya que tanto los jueces como el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional y los particulares puedan llegar a ejercer control sobre las leyes que sean consideradas inconstitucionales. En consecuencia, se debe comprender que estas acciones que los particulares tienen son recursos que la ley los faculta para interponerlos, situación la cual no se permite en Turkmenistán.
Para concluir con esta línea de ideas, podemos afirmar que existe una similitud entre Turkmenistán y Venezuela en lo relacionado a la designación de los magistrados. Esto se debe a que si bien el artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los requisitos esenciales que se deben de cumplir para que puedan postularse y que posteriormente sean designados los magistrados y que de acuerdo al artículo 265 de la misma ley dispone que los magistrados solo podrán ser removidos por decisión de la Asamblea Nacional, es un hecho notorio que en Venezuela la situación actual no es así, ya que los magistrados son promovidos y removidos basándose en los intereses políticos del gobierno de turno. Es por este orden de ideas que Turkmenistán se encuentra en una situación análoga, ya que la designación de los jueces es una potestad que ha sido atribuida al presidente, el cual solo va a tener control por parte del Parlamento cuando se refiere al nombramiento y destitución del presidente de la Corte Suprema. Es decir, el principal problema que se deriva de esta situación es que se le da una vía libre al presidente para que designe jueces atendiendo a sus particularidades específicas y no a los requerimientos de justicia. Es por estas razones que podemos afirmar que ni en Turkmenistán ni en Venezuela hay una verdadera autonomía e independencia del Poder Judicial. Muchas gracias.